Las mañanas de fe en Nuncius Radio nos acercan un testimonio que puede conmover y hasta causar sorpresa. En instantes vamos a dialogar con Beatriz Menéndez, quien es enfermera en España. Tras atravesar nada menos que 22 años en Nueva Era y esoterismo, inició en marzo de 2023 un camino de regreso al catolicismo. Actualmente es misionera del movimiento católico Creo, que lo presentamos hace unos meses atrás. Si ustedes han experimentado el tan difundido Reiki, van a sorprenderse de lo que vamos a charlar en este extenso e interesante diálogo con la enfermera española Beatriz Menéndez, misionera del movimiento Creo. Si te parece, Carlos, me gustaría empezar con una invocación al Espíritu Santo. ¿Te parece bien? Eso es mucho mejor todavía. Eso es. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y habrá nueva creación y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí. Entonces, justamente después de esta invocación, ya estamos seguros de que vamos a hacer todo bien. Te decía a los oyentes, para que te conozcan un poquito más, saber cuál es tu actividad y en qué lugar estás residiendo actualmente. Mira, yo me dedico profesionalmente, soy enfermera, trabajo en un centro de mayores, en una residencia, y esa es mi actividad profesional. Y luego no trabajo, sino estoy en un voluntariado, que es el movimiento Creo, con Catalina Davis. Trabajamos mucho realmente de forma voluntaria. Para personas que hemos estado en Nueva Era y que hemos vuelto a la Iglesia Católica. Bueno, hemos tenido el gusto de dialogar ya hace un tiempo atrás con Catalina, que nos ha comentado y nos ha contado su historia de conversión. Son testimonios valiosos y por lo visto también tienes tu testimonio, una conversión que yo desconozco, le digo a los oyentes, no he querido anticiparme, así que junto a ellos me entero, así que cuéntanos un poco esa historia. Vamos descubriendo, muy bien. Pues yo nací en una familia católica, en el seno de una familia católica, hasta los 25, 26 años, que por una tragedia familiar murió mi hermana muy jovencita de cáncer y murió mi padre en un accidente de tráfico. Y yo realmente pues me enfadé con Dios, me enfadé muchísimo con Dios. Eran dos personas muy queridas en mi vida y me aparté de la iglesia, me aparté de toda práctica y simplemente pues seguí mi vida, pero empecé a buscar en libros de autoayuda. Yo seguía teniendo mi búsqueda de Dios, ¿no? Ese Dios que a mí me había fallado, ese Dios que se había llevado a dos de las personas a las que yo más quería en este mundo, quería seguir buscándolo en algún otro sitio. Entonces siempre he tenido esa inquietud. Comencé con libros de autoayuda, comencé a buscar a Dios en otras culturas, en otras cosmovisiones, y así pues empecé todo un viaje que duró 20 y tantos años, hasta que hace unos 13, 14 años más o menos me introduje en el mundo de la nueva era. Bueno, la verdad es que ya estaba introducida, porque en el momento en que empiezas con autoayuda, con pseudoterapias y todo esto, pues la verdad es que ya la música nueva era muy mi día a día, digamos, todo el tema New Age, ¿no? Realmente cuando empiezo más es cuando me formo en una técnica que se llama Reiki. Es una técnica de imposición de manos. Hago el primer nivel, el segundo, el tercero, la maestría, y a partir de ahí conozco a una persona que trabaja en un centro esotérico. Yo realmente no sabía ni qué era un centro esotérico, aún estando practicándolo. Eso es curioso, es algo, si quieres, que luego podemos desarrollar un poquito.
Bueno, a mí me fascinó ese mundo, me fascinó, porque empecé a conocer otras culturas, a conocer el sincretismo, a conocer la magia blanca, rituales de endulzamiento, de amor, en fin, cosas que a mí me parecía que eran bonitas, era toda la parte blanca, ¿no? Entre comillas, que la magia no tiene colores, pero bueno, así de momento lo dejaremos así, como magia blanca. Yo empiezo a compaginar mi trabajo con sesiones de Reiki. También aprendo otras muchas técnicas, otras muchas disciplinas, como es, bueno, disciplinas, como son los registros akáshicos, hago lectura de tarot, hago limpiezas espirituales, siempre, la verdad, desde la inocencia, con mi mejor intención de ayudar a los demás, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que en este periplo pues empiezan a suceder una serie de cosas. Estas cosas son pues que yo me sentía mal después de hacer las sesiones, sobre todo físicamente, me afectaba muchísimo a la salud. En un principio yo pensaba pues que esto era fruto de que yo hacía mal las prácticas, ¿no? Entonces ahí empiezo a entrar en incoherencia con el mundo del esoterismo. Había visto muchas cosas que no me gustaban. Yo consideraba en mi prepotencia que había cosas buenas y cosas malas en el esoterismo. Consideraba que el Reiki, por ejemplo, donde yo vivo, se hacía incluso en los hospitales. Yo lo consideraba como bueno, como que se ayudaba a los demás sin tener ni idea realmente de lo que era en profundidad. Entonces, como te decía, en mi prepotencia distinguía cosas buenas y cosas malas, ¿no? Hasta que empecé a darme cuenta de que en el momento en que yo conectaba o yo canalizaba, entraban energías que yo podía considerar como, ahora digo energías porque es el término que se utiliza en Nueva Era, desde el catolicismo serían espíritus malignos. Y yo empezaba a notar esas presencias, empezaba a notar como intrusiones, ¿no? Al estar en el centro esotérico había otras personas que trabajaban ahí, que hacían rituales. Yo notaba que no me gustaba el ambiente, no me gustaba cómo yo me sentía, las cosas que percibía, ¿no? Y ahí empezó un poco el, el, el despertar de verdad. Yo creí que cuando estaba en Nueva Era iba teniendo despertares, pero el despertar de verdad fue ahí. Si quieres te cuento a partir de ahí qué pasó, si tú me quieres ir preguntando que ampliemos algo de esto que te he explicado, como tú quieras, Carlos. Sí, me interesaba no interrumpirte porque es muy interesante esa apertura, pero antes de meternos, nos vamos a meter en todos estos temas, pero vamos un poco a esa conversión, qué es lo que sucede, qué es lo que te lleva a salir de todo esto que luego vamos a profundizar para ver los peligros. Sí, en torno a 2019, en el año 2019 fallece mi madre. Yo tengo un cambio laboral, cambio de centro y me dedico de pleno a las consultas, me dedico de pleno a trabajar en el centro esotérico. Lo que antes era algunos días en semana, pues se convierte a diario, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahí ya el malestar era continuo. Empiezo a percibir, sobre todo haciendo sesiones de Reiki, sesiones de tarot, que es a lo que más me dedicaba, eh, empiezo a percibir lo que te estaba comentando antes, ¿no? Energías que, por ejemplo, cosas específicas que te puedo decir, pues era un sitio, era una sala cerrada donde no había ventanas, era un interior, luego no había posibilidad de corrientes de aire, ¿no? Y yo tenía una vela puesta y esa vela se volvía loca, no tenía posibilidad de que le diera el aire por ningún lado y estaba dentro de un recipiente de cristal. Ahí yo sentía como unas corrientes muy fuertes, unas corrientes de aire muy fuertes, unas sensaciones y unas percepciones que me hacían sentir mal físicamente, con unos olores también a veces que eran unas percepciones olfativas también extrañas, en fin, una serie de cosas que me hacían sentir miedo
por primera vez sentía miedo. Como te estaba diciendo antes, yo creía que era porque por algún motivo yo estaba haciendo mal las cosas. eh, Repasaba todo, hacía las cierres, una serie de simbología que se utiliza en Reiki para cerrar bien todo el espacio. Pero bueno, eso seguía ocurriendo, en el tarot también me estaba ocurriendo. Y en ese momento, las personas con las que yo trabajaba, una persona era muy cercana a mí y yo le comentaba estas cosas, ¿no? Le decía, me estoy sintiendo muy mal, me siento en incoherencia, no me gusta, hay algo que me está haciendo daño. A nivel de salud yo iba cada vez peor, de mal en peor, incluso había tenido un proceso de cáncer en el año 2017 y en esa época, en 2019 y siguientes, empecé con un proceso en el corazón a nivel cardíaco que me estaba afectando mucho. En fin, en casa las cosas estaban complicadas también. Era todo complicaciones, ¿sí? Ahí lo que yo decido es que no quiero seguir trabajando en ese centro, lo dejo directamente, lo dejo y vuelvo a trabajar, como te decía antes, me pongo a trabajar en una residencia de mayores y abandono completamente la práctica del esoterismo, totalmente, tanto a nivel de Reiki, a nivel de tarot, a nivel de rituales, etcétera. Abandono todo. Ahí de momento todavía no hago la conversión, aunque yo siempre he tenido esa conexión especial. Por ejemplo, seguía rezando a mi ángel de la guarda. Siempre he tenido una conexión especial también con la Virgen de Lourdes, porque yo era peregrina como enfermera. Iba de jovencita, iba de peregrina a Lourdes, ¿no? Y he tenido una vinculación una devoción muy fuerte a la Virgen. Y en ese contexto yo también había estado estudiando Cábala. Bueno, la lista de las cosas que he podido hacer es una lista muy larga, pero el hecho de empezar con Cábala, ¿qué es lo que ocurre? Que empiezo a estudiar el Antiguo Testamento, ¿no? A leer el Antiguo Testamento, la Torá. Cuando empiezo a leer la Torá es como que a mí me vuelve esa necesidad de conocer de recuperar a Jesús. Jesús es una figura en ese momento como figura histórica que yo necesitaba recuperar. Había escuchado, había leído tantas cosas en contra de su existencia, de su verdadero Dios, verdadero hombre, en fin, es una figura que he estudiado desde muchas cosmovisiones, ¿no? Y desde muchas perspectivas, porque me llamaba, Jesús me llamaba, simplemente me llamaba. Entonces fui a dar con un grupo de estudio de Biblia vinculado al judaísmo y yo decía, bueno, ellos que son los que en aquel momento estaban contra Jesús, ¿no? Si Jesús existió, tienen que tener una información y esa información a mí me vale más, porque los cristianos, lógicamente, me van a decir que Jesús existió, ¿no? Era como que los de casa me iban a decir aquello que yo ya sabía, ¿no? Entonces, fui a dar con un rabino y yo le preguntaba, ¿no? Le dije, mire, rabino, yo no quiero convertirme al judaísmo, yo soy cristiana de nacimiento y soy cristiana de corazón, aunque ahora esté un poco alejada, ¿no? Necesito saber si vosotros tenéis bibliografía donde se explique que Jesús existió realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empieza un precioso estudio de bibliografía, de fuentes hebreas, ¿no? De hecho, pues empiezo a estudiar hebreo porque tenía mucho interés en conocerlo de verdad, de las fuentes. Idioma absolutamente dificilísimo, por otra parte. Pero bueno, pues empiezo a estudiar, y primero era con la cabeza, ¿no? Todo era estudio. Desde ahí, bueno, pues voy sintiendo la llamada. Esa llamada me lleva, voy los fines de semana a un pueblito, ahí hay una iglesia donde yo siempre he seguido yendo, a ser posible que no hubiera misa y que no hubiera curas cerca, porque tenía mucho rechazo. Entonces yo me sentaba al fondo del todo en la iglesia, así cuando no había nada. Bueno, pues un buen día, apareció un sacerdote por allá y nada, pues me saludó, yo le saludé y
y le dije, padre, algún día que usted tenga tiempo me gustaría hablar con usted. Y me dijo, pues ahora mismo tengo tiempo. Y ese ahora mismo pues fueron 6 horas de conversación donde yo iba con la espada contra la iglesia, contra los... ¿no? Contra, estaba en lucha, en contra. No tenía, el corazón abierto, pero encontré a un sacerdote que sí tenía el corazón abierto, que me escuchó, que no me juzgó. Él lo que me decía era, bueno, pues esto es el inicio de un camino, yo estoy a tu disposición, a lo que tú quieras hablar, a lo que me quieras preguntar. Entonces ahí empecé pues a contrastar información, también todavía desde la cabeza, ¿no? A contrastar información, y él empezaba a explicarme pues desde la Santísima Trinidad, que yo nunca había entendido, hasta todo lo que le iba preguntando. Ahí empiezo un camino de conversión. Esto fue en el mes de marzo de 2023, muy recientito. Él me recomienda lo primero poner mi vida en orden. Yo soy una persona que había estado casada por la iglesia, me había divorciado y estaba vuelta a casar por lo civil. Entonces me propone para poder recibir los sacramentos, porque yo la verdad es que anhelaba poder confesarme y recibir la absolución, porque no la podía recibir, claro, al no tener la nulidad, ¿no? Entonces, bueno, pues me recomienda empezar a poner mi vida en orden, y eso es lo que he estado haciendo en el último año y medio, poner mi vida en orden. Me ha salido muy caro porque el que era mi segundo marido no entendió mi cambio, no entendió mi conversión. Al principio aceptaba, pero cuando vio que la cosa iba en serio, se fue apartando cada vez más y bueno, hasta que en este verano pues me pidió el divorcio y yo lo acepté porque era una situación que ya no estábamos en el mismo camino. Y bueno, pues este es el año y medio de conversión en el que estoy. Solicité la nulidad matrimonial de mi primer matrimonio y está en ello. Y ahora mismo pues estoy en un camino en el que voy a catequesis, hago mi regla de vida y estoy dedicando mi tiempo a los demás, por una parte en mi trabajo y por otra parte, como te decía al principio, colaborando con el movimiento Creo, sobre todo para dar testimonio a las personas que hayan estado o estén en Nueva Era y quieran volver a casa, quieran volver a la iglesia, ayudarles a llevarlos de la mano, los que ya quieran y los que estén en ese camino, ¿no? Acompañarlos en ese camino de conversión y ayudar a personas vejadas o poseídas, porque de eso ahora si quieres también especificamos, en la nueva era, en el ocultismo, en el esoterismo, la presencia del maligno está evidente, y todas esas cosas que yo sentía, todas esas cosas que me hacían sentir mal, poquito a poco fui escuchando y conociendo a padres exorcistas a los que yo contaba lo que me pasaba y ellos me decían, bueno, pues eso que se escuchaba en los exorcismos y esas presencias demoníacas, ¿no? Y eso pues digamos que he vuelto a casa por miedo de lo que he visto fuera de casa, ¿no? También he hecho un recorrido muy amplio, eh, y he visto muchas cosas que me han hecho sentir mucho miedo. Volví por miedo, principio, empecé a reconocer a Jesús, a reconocer, a volver a conocerlo de verdad. Me enamoró Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me sentí cobijada y protegida por la Virgen María. Y este es mi camino en el que estoy ahora, en un camino en el que me siento con mi cruz, porque en algún momento de mi conversión, el padre que me llevaba, actualmente es mi director espiritual, él me decía, piensa que Jesús viene con la cruz y lo que te dice es, coge tu cruz y sígueme. Y efectivamente la vuelta y el camino no es fácil, no está siendo fácil. Ya te he dicho que, entre otras cosas, pues me ha costado la separación, ¿no? de mi marido. Pero es una vuelta desde
la certeza de que estoy en el camino de la verdad, en el camino de la vida, y que pese a las cruces que tenga que vivir, este es el camino y este es el camino que sigo y voy a seguir. Ese es mi camino, Carlos. Contigo reinará la calma para los que te aman. Todo es bendición contigo, nada es coincidencia, todo es providencia. Tú estás en control. Ya volvemos en esta interesante charla con Beatriz Menéndez, misionera del movimiento Creo. Todo es bendición cuando estás aquí, muy dentro de mi Señor, mi Dios. Todo es bendición cuando espero en ti, cuando creo en ti, Señor, mi Dios. Contigo reinará la calma para los que te aman. Todo es bendición contigo, nada es coincidencia, todo es providencia. Tú estás en control. Segunda y última parte de esta interesante charla con la enfermera española Beatriz Menéndez, misionera del movimiento Creo. Bueno, hemos escuchado un testimonio que seguramente a muchos nos tocará, muchos encontraremos comparaciones. Mientras escuchaba a nuestra querida entrevistada, y ahora podemos considerar amiga, cuántos Saulos nos terminamos convirtiendo en Pablo, ¿no? Cuántos llamados, ¿eh? Así que te agradezco por el testimonio que compartimos hace un ratito, por la sinceridad, realmente, Beatriz. Pero bueno, te decía fuera de micrófono que esto abre tantas puertas que tendremos que hacer varias charlas más, pero A tu disposición, decía, encantada. bueno, muchísimas gracias. Bueno, entre las cosas que podemos profundizar, que dijimos que íbamos a profundizar, bueno, el Reiki precisamente ha tenido mucha prensa en un momento. Estaba como de moda, al menos en lo que yo escuchaba y veía aquí en la Argentina, psicólogos que hacían Reiki, institutos de belleza que ofrecían también Reiki, en todos lados. Si tuvieras que decir, después de tanto conocimiento y experiencia que has tenido allí, justamente en esto, no sé si llamarle, si es correcto decir disciplina, ¿cuáles serían los peligros de aquellos que hoy alguien te está escuchando y dice, no, ¿cómo está diciendo eso? Si yo voy a Reiki, o alguien me hace Reiki, o yo estoy en algún nivel de Reiki. ¿Cuáles son los peligros reales que tenemos en ese aparentemente inocente Reiki? En mi experiencia, el peligro real es a qué nos conectamos. Es decir, ¿es efectivo el Reiki? Sí. ¿Pero por qué es efectivo? A mí la duda con el Reiki me vino principalmente porque yo decía, ¿a qué me estoy conectando? Yo siento la energía, yo siento el paso de la energía. He tenido personas que puedo llamar que son sanaciones impactantes, pero ¿cuál es el precio? Porque lo que yo entendía era que me estaba conectando a una energía que yo no sabía
quién era o qué era esa energía. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en un momento dado, como yo te contaba, cuando empiezo a entrar en incoherencia y empiezo a... yo era maestra Reiki, que quiero decir que he tenido muchísima, como dices, muchísima experiencia tanto en hacer sesiones como en enseñar y hacía la técnica perfecta, quiero decir, a nivel teórico, ¿no? Entonces, si yo estaba haciendo las cosas bien y esas energías a las que yo me conectaba estaban empezando a revolucionarse, ¿a qué me estaba conectando? Es decir, yo pensaba, me está entrando alguna energía negativa en el canal, ¿no? Eso es muy lenguaje nueva era. Está entrando alguna energía negativa, fíjate, decimos, ¿no? Para que suene como más light, ¿no? No, entran demonios, entran espíritus, entran el canal que abrimos son puertas que abrimos. Todo lo que utilizamos a nivel esotérico, todas las disciplinas, entre comillas, me vale bien llamarlo así, son puertas que abrimos a espíritus. Y esos espíritus son espíritus inmundos, porque los espíritus de Dios no van a entrar en esas sesiones. Quiero decir que esa es la clave. Aquí también en Europa estuvo muy de moda, muy defendido por federaciones, y yo era una de esas defensoras, ¿no?, del Reiki. Cuando quitaron Reiki de los hospitales, yo decía, pero es que qué barbaridad, qué barbaridad. Y ahora lo que pienso es qué barbaridad estar dando Reiki a personas enfermas, a niños que no tienen defensa, que no tienen más que a su ángel de la guarda, que es mucho, pero realmente allí el maligno actúa y actúa mucho. Y yo sé que por esto que estoy diciendo recibiré miles o millones de críticas, como nos está pasando en todos sitios, ¿no? Pero realmente lo que tenemos que darnos cuenta es que somos personas que estamos utilizando técnicas orientales transformadas por personas para traerlas a Occidente con nuestros lenguajes, con nuestras formas de vida, con nuestras formas de ser, el yoga, el mindfulness, el reiki, con simbologías que son muy complejas, que provienen del budismo. El budismo también tiene una simbología muy compleja y hay muchas interferencias de espíritus malignos en todas esas prácticas. Entonces, el problema es que hay veces que cuando nos damos cuenta y somos conscientes ya es muy tarde, porque ya han intervenido, hay cientos y miles de personas poseídas por espíritus, vejadas. Cuando trabajas mano a mano con exorcistas, con padres con experiencia, lo vas viendo, te vas dando cuenta. Hoy en día empieza a haber muchos testimonios en Internet de estos padres que trabajan y muchas de las veces dicen que el espíritu que ha poseído es el espíritu Reiki, ¿no? El espíritu que se denomina Reiki, aunque Reiki sea energía universal, ¿no? En fin, es todo un mundo que nosotros estamos empezando a descubrir, que estamos llamados a desenmascarar este mundo, ¿no? Para que la gente tenga cuidado, tenga precaución de no exponer a sus hijos a este tipo de, de disciplinas, técnicas, pseudoterapias, que tengan cuidado, que pasan factura y que la factura muchas veces es en forma de posesión demoníaca y en forma de problemas importantísimos en la vida, ¿no? Porque toda sanación que está hecha por estas técnicas se cobra su precio, es decir, el maligno siempre, siempre, siempre se va a cobrar su precio. El precio último que quiere, ¿cuál es? Nuestro alma. ¿Qué es lo que pasa? Que los no creyentes dicen qué tontería porque el alma no existe. Da igual, se lo va a cobrar igualmente, aunque tú no te lo creas. ¿La magia funciona? Claro que funciona, porque hay espíritus malignos que intervienen. ¿Las terapias, pseudoterapias funcionan? Claro que sí, porque hay espíritus que intervienen. Entonces, eso es en donde tenemos que poner el foco y donde tenemos que tener la precaución y el cuidado, en mi experiencia. Está allí muy claro, eso te agradezco mucho la claridad en la expresión de esto. Vamos a ir cerrando de a poco para no dejar demasiadas expectativas. Ha quedado bastante redondito la introducción de este tema que abre puertas, como te decía, y seguramente vamos a recibir consultas de oyentes
que las voy a anticipar para ver cuándo podemos continuar y profundizar este tema, que es muy amplio y es muy vigente y muy actual por lo que nos has comentado. Pero nos hablaste del movimiento Creo. Ya en su momento, hace bastante tiempo atrás, Catalina nos contó un poco, simplemente a manera de invitación, aquel que se siente de alguna manera identificado con tu testimonio, cómo pueden comunicarse, cómo buscan, cómo pueden ir hacia ese llamado que pueden haber recibido a través de esta charla nuestra. Sí, claro que sí. Mira, yo luego te puedo mandar, o sea, tenemos teléfonos de contacto que yo me imagino que tú podrás luego pasar, teléfonos de contacto y la página web con que pongan movimientocreo.es y .com tienen el acceso, o Catalina Davis Movimiento Creo en internet. Ahí, a partir de ahí, en esa página web, eh, tienen toda la posibilidad de contactar con nosotros. Nosotros estamos presentes en toda Latinoamérica, estamos presentes, a nivel mundial, toda Europa, por supuesto, y ahí pueden, te voy a dar la referencia, si me das un momentito, Carlos, perdóname, que te voy a buscar la referencia justa para poder dar el dato correcto. Dame un segundo. Es www.movimientocreo.com y una vez entran en esa página, ahí en el menú tienen el contacto. Entonces, si quieren, ahí nos llega a nosotros un email. Ese email va al Ministerio de Bienvenida y desde ahí se recibe a las personas, se escucha sus casos. En caso necesario se les pone en contacto con algún sacerdote si así lo desean o con misioneros del movimiento Creo para discernir si hace falta, por ejemplo, acudir a un exorcista, si hace falta, si quieren ir practicando la regla de vida. Nosotros tenemos un programa que es el Manual de Vuelta a Casa, que es un manual muy completo en el que se va haciendo todo un acompañamiento por parte de los misioneros del movimiento Creo a las personas para poquito a poco, con sus tiempos, sin forzar, ¿no?, a quien quiera, simplemente para que puedan ir volviendo a casa, siempre de la mano de sacerdotes y bajo la doctrina de la Iglesia Católica. Nosotros somos un movimiento que está ahora mismo en discernimiento en la Iglesia Católica para la aprobación y ya está presentado al obispado en varios sitios. Tenemos presencia física ya también en varios sitios. Toda la información la tenéis en esa página web. Hay grupos presenciales en en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos ya movimientos presenciales, estamos en Colombia, México, Argentina, en fin, tenéis muchas personas ya dedicadas a acoger a las personas que quieran volver a casa. Bueno, es muy interesante todo esto que hemos charlado. Y es lo bueno de este tipo de charlas, es que cuando uno queda con ese sabor, le quiero más. Cuando uno va a un restaurante, quiero repetirme, o más que un restaurante, a la casa de alguien querido, ¿no? Cuando Sí. la abuela te sirve algo rico y uno quiere más, ese tipo de sensación. Pero para cerrar, te quería dejar a manera de reflexión de todo esto que hemos podido charlar, aquel que tiene alguna duda, que has despertado esto de, justamente como dijiste esa frase de volver a casa, ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? A modo de reflexión, si me sale decirte dos cosas, ¿no? Principalmente que lo que hablábamos de que la magia funciona. Es decir, si funciona es porque hay presencia de espíritus. La magia, el esoterismo, el reiki, el ocultismo, todo lo que hemos hablado, que hay que tener mucho cuidado aunque no se crea, aunque digas, yo no creo en esas cosas, da igual que creas que no, va a funcionar igualmente, ¿no? Entonces,
que se tenga muchísima precaución con todas estas cosas. Está tan extendido hasta el punto de que hay sitios, incluso dentro de la propia iglesia, que ceden un local para hacer yoga, ¿no? Y dices, bueno, si total yo hago yoga para hacer estiramientos, para hacer, bueno, pues haz gimnasia, donde no te conectes, donde no estés despertando a la kundalini, ¿no? Por ejemplo, que la kundalini al fin y al cabo es una serpiente, sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Entonces, que pongamos un poco de conciencia, que escuchemos de verdad, con el corazón, con la cabeza y con el alma, que estas prácticas son muy peligrosas. Y una vez la persona quiera o tenga la llamada de volver a la Iglesia Católica, que contacten, que pidan ayuda, que hay muchas veces que es muy difícil hacerlo solo, porque el maligno se va a encargar de que no puedas, de que no encuentres un sacerdote, de que el sacerdote ese día esté ocupado y no te haga caso, de que tú, bueno, yo soy 1000 millones de veces más criticada en mi entorno a día de hoy por ser católica que cuando hacía Reiki, porque ahora porque ahora, porque tal, porque eres una fundamentalista católica, porque no, soy creyente, practicante, nada más. No quiero ningún fundamentalismo. Yo no soy gurú de nada, ni no sigo a nada ni a nadie más que a Jesús de Nazaret, a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, a la Virgen María y a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, que van a ser criticados, que van a ser escupidos, como lo fue Jesús, que cojamos nuestra cruz y cojamos el camino del Calvario y le sigamos, ¿no? Y que si quieren hacer ese camino de vuelta a casa, estamos para ayudar a cualquiera que lo necesite, que contacten con nosotros, que siempre van a encontrar al otro lado una persona disponible para ayudar. Hacemos reuniones online todos los martes a las 8 de la tarde para acompañar en el camino y luego vamos teniendo más grupos específicos en función de los países para que los horarios se adecúen a un lado y otro del charco, ¿no? Para que podamos recibir a todas las personas que nos solicitan. Entonces, que no están solos, que si quieren volver a casa, que dejen todo y vengan, que van a ser muy bien recibidos. Agradezco muchísimo. Hay una trastienda de esta charla que hemos tenido y tiene que ver justamente con nuestra diferencia horaria, con las actividades o los inconvenientes que cada uno tiene en su vida. Y le digo a los oyentes que le has puesto ganas, que has colaborado mucho para que podamos charlar. Así que, tanto por el contenido de esta charla como por ese esfuerzo adicional, te agradezco muchísimo. Igualmente, encantada, Carlos, encantada. De todas formas, iniciamos de una manera, hiciste la invocación al Espíritu Santo para iniciar esta charla, con mucho gusto, con mucha comodidad te enseñó eso. Ahora soy yo el que te invita a que cierres con un abrazo. Si te parece bien, tengo justo delante una oración que es al Arcángel San Miguel, de todo esto que hemos hablado, y si te parece, pues me parece una buena idea cerrar con el Arcángel San Miguel. Vamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los malignos espíritus que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y siempre bajo el amparo y bajo el manto de la Sagrada Virgen María, de la Santísima Virgen María, que es la que nos cuida y nos protege como Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, un cierre acorde a todo esto que hemos hablado. Te agradezco mucho, Beatriz. ¿Cómo dicen? Bueno, no sé si todos los españoles dicen que en este caso sería muy, muy real. Suelen despedirse hasta otra, suelen decir a veces así. Hasta otra, de verdad, hasta otra charla que podamos profundizar estos temas, ¿sí? Hasta otra, si Dios quiere. Estaré encantada de volver a conectarnos, Carlos. Gracias, un abrazo muy grande en la distancia.
Un abrazo, feliz noche para acá, supongo que feliz tarde para allá. Un saludo. Milagros quiero ver cambiar todo y conocer tu poder. Después de ti ya no se encuentra más. En tu profundidad solo hay paz. Tus ojos quiero ver y en tu luz me quiero perder. Quiero ir contigo hasta el final y ver un mundo celestial. Quiero tocar las estrellas desde tu mano, ser como tú. Milagros quiero ver cambiar todo y conocer tu poder. Después de ti ya no se encuentra más. En tu profundidad solo hay paz. Tus ojos quiero ver y en tu luz me quiero ver. Quiero ir contigo hasta el final y ver un mundo celestial. Quiero tocar las estrellas desde tu mano, ser como tú. Quiero estar en